Muy buenas, Humberto, muy buenas. Y hoy estamos en un programa particular que queremos responder todas las preguntas que tengan todas las personas, preguntas médicas de todos los seguros diferentes, personas que simplemente lo necesitan, personas que puedan llamar también desde otros países donde hay tantas necesidades médicas. Y vivimos en tiempos muy particulares, son tiempos proféticos, son los tiempos que están hablando. Hay una historia que se aplica mucho a todas las épocas y a todos los tiempos que siempre me fascina. Y les voy a decir por qué y cómo las enlaza a los tiempos actuales, a los tiempos modernos. Pero esta historia real, esta parte de la historia de la humanidad es muy importante y quiero que las personas lo conozcan, especialmente aquellos que les fue prohibido escuchar este tipo de relato porque fueron perseguidos por escuchar este relato y hoy en día no conocen sobre esto. Pero hace mucho tiempo atrás, unos 2000 años antes de Cristo, existía un hombre, vive un hombre que Dios le dijo, quiero que hagas un sacrificio. Le dijo así, quiero que hagas un sacrificio hace 2000 años antes de Cristo, o sea 4000 años, quiero que hagas un sacrificio. Y para este sacrificio, dile a tu hijo que te acompañe. Y él así obedeció a Dios y le dijo a su hijo que lo acompañara. Pero los requisitos eran, para hacer este sacrificio, que él debía llevar un cuchillo para hacer el sacrificio, debía llevar una antorcha para quemar la ofrenda. Pero la leña de la ofrenda la debía cargar su hijo, Y comenzaron un camino que duraba 3 días hacia el monte para hacer el sacrificio. Caminaron en silencio porque el hombre tenía dudas, ya que el sacrificio, el cordero, la cabra, el animal, no se veía por ningún lado. Y Dios le había dicho que agarrara a su hijo y lo llevara consigo. Eran solamente él y su hijo. Un cuchillo, una antorcha de fuego para quemar la ofrenda, y la leña de la ofrenda que Dios le pidió que su hijo la cargara en la espalda. ¿Dónde está la ofrenda? Así que él pensaba, tal vez Dios quiere que yo mate a mi propio hijo. Qué cosa tan terrible. Pero obedeció. Su hijo, los historiadores han pensado que no era un niño pequeño, sino que tal vez él debería tener alrededor de 33 años, la misma edad de Cristo. El hijo de este hombre, que se llamaba Abraham, simplemente obedeció a su padre y lo siguió. Durante 3 días estuvieron caminando hacia el monte donde se iba a hacer el sacrificio. El hijo no preguntaba nada. El hijo era fuerte, era un hombre de 33 años, se pudo haber rebelado, pudo haber controlado a su padre, pudo haber dicho que no, se pudo haber ido. Sin embargo, obedeció a su padre. Su nombre era Isaac. Obedeció a su padre y caminó junto a él hasta arriba de la colina, de la montaña. Y cuando llegaron arriba, entonces en ese momento, el hijo se acostó en un lecho de piedra. Lo acostaron ahí en un lecho de piedra. Y el padre agarró el cuchillo, lo pusieron sobre la leña abajo. Y en ese momento, el hijo hizo la pregunta más normal que se debía hacer en ese momento. Y le dijo a su padre, Padre, ¿a quién van a sacrificar? ¿Dónde está el sacrificio? Y el padre, con los ojos llenos de agua, porque amaba a este hijo con todo su corazón, era el hijo que Dios le había prometido, le dijo, Hijo mío, Dios proveerá. Y en ese mismo momento se apareció una cabra, un cabro macho que se llama rama en hebreo, enredado en unos espinos en esa misma colina. Se enredó en unos espinos y apareció enredado ahí, y enseguida se dieron cuenta que el sacrificio era esa cabra. Y Dios le dijo, el ángel de Dios le dijo, Abraham, no lo mates, porque la cabra es esta, el sacrificio es este, no es él, no es tu hijo. Esto es muy interesante, porque si viajamos en el tiempo, 2000 años después de Abraham,
también vemos una historia que se repite muy similar. En la misma colina, en la misma montaña, han construido una ciudad que se llama Jerusalén. Y un hijo camina junto a su padre en esa montaña. Esta vez el hijo también lleva madera sobre sus hombros. Ambos caminan hacia la montaña donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Él carga también la madera y al igual que el hijo de Abraham se pudo haber rebelado, pudo haber dicho que no, pudo haber corrido hacia otro lugar, pero sigue cargando el madero. El padre va con el hijo y el hijo dice que solamente el hijo conoce al padre como más nadie. Pero esta vez, cuando lo llevan al sacrificio, realmente el cuchillo se hunde y el sacrificio se ejecuta. El nombre de este hombre, que toma el mismo camino del hijo de Abraham, se llama Jesús. Toma el madero y pone la cruz en sus hombros, al igual que el hijo de Abraham tomó la madera sobre sus hombros. Camina el mismo camino hacia la misma montaña, hacia el mismo sitio donde Abraham una vez fue a sacrificar a su propio hijo. Pero esta vez el Padre no quita el sacrificio. El sacrificio y la ofrenda son ejecutadas. Esta vez el cordero está inmolado al igual que fue anteriormente. Los dos, 33 años de edad, los dos se someten al amor de su Padre. Los dos toman el mismo camino. Y Jesús dijo, si Abraham estuviera aquí, Abraham estuviera contento y orgulloso de mí si hubiera visto esto. ¿Por qué él dijo esto? Porque Abraham lo vio. Él dijo esto porque Abraham lo vio, porque era la promesa de lo que venía. Era el sacrificio de Jesús en la cruz. Y esto quiero que lo sepan muy claro, especialmente porque este programa, ustedes saben que se repite por televisión. Algunas estaciones de televisión lo censuran por otras partes del programa, pero también el programa pasa por Cuba. Muchas personas lo llevan a Cuba, lo ven allá y conocen muy poco de la fe. Y quiero decirles, los problemas que tenemos actualmente no son problemas solamente físicos. Los problemas físicos comienzan en el mundo espiritual. Y es muy interesante porque ya vamos a abrir las llamadas, vamos a que las personas llamen y pregunten todas sus preguntas médicas, también espirituales, también de cualquier tema de política, porque el mundo gira y el mundo gira no solo en base a la medicina. La medicina es la sanación al igual del mundo. Y fíjense que hay un lugar donde se dan muchos milagros. Y en ese lugar que se llaman muchos milagros, que se encuentra en Francia, al igual que muchos milagros en muchas otras partes del mundo, tienen un equipo de 7 médicos. Y cada vez que se da un milagro, allá en Lourdes, los 7 médicos tienen que certificar que el milagro es real. O sea, se da un milagro, pero un médico dice es real y 6 que no, pues no lo certifica. Si 6 médicos dicen que es real, pero un médico dice que no, ese milagro no es certificado. Y esto viene ocurriendo y es un jurado que tienen allá en Lourdes. Muy interesante. Una vez que los médicos certifican que ese milagro es real, luego lo mandan a los médicos que están afuera en el hospital en Francia para que también lo certifiquen, y si todos están de acuerdo, pues entonces se certifica ese milagro. Han habido miles de milagros, pero solamente unos cuantos son certificados. Han puesto unas claves y unas pautas que hizo un médico francés para dictaminar que esos milagros son ciertos. Por ejemplo, dijeron, los milagros tienen que ocurrir repentinamente. Los milagros también tienen que ocurrir después de oración, por supuesto, y los milagros no pueden ser explicables en la forma natural. Por lo tanto, estos milagros que han certificado son extraordinarios de personas que tenían enfermedades terribles y que de repente curaron. Y han dicho que un médico de cualquier parte del mundo, si tiene una licencia médica, puede ir
allá a Lourdes y pedir los récords de estos pacientes. Por ejemplo, hay milagros, miles de milagros, como unas personas que fueron de Miami, estaban en mi consulta, fueron de Miami, pidieron oración por un riñón, y cuando regresaron a Miami, les dijeron que habían encontrado el riñón para el trasplante. Ellos se dieron cuenta que era un milagro, pero no fueron certificados por un milagro, porque para que sean certificados por un milagro tiene que ser todavía aún más sobrenatural. ¿Y por qué tienen que hacerlo de esta manera? Tienen que hacerlo de esta manera porque el mundo ateo no perdona. El mundo ateo no tiene misericordia y anda buscando que los milagros no existan. Y por lo tanto tienen que certificarse y valerse de tantos comités, aparte de que hay ya tantos, a pesar de que hay tantos milagros. En el consultorio, la vida de un médico, cuando va camino de la mano de la fe, se acostumbra también a ver muchos milagros en su vida y a recibir muchos testimonios. Y el peso de los hombros de ese médico se hace cada vez más interesante, porque su vida comienza a caminar en un paralelismo entre lo divino y lo terrenal. Y los milagros se hacen una cosa frecuente en su vida. No obstante, es importante mencionarlo, porque también vivimos en un mundo paralelo, donde las personas olvidaron que los milagros existen y olvidaron la fe. Y eso es importante, porque vienen acontecimientos tremendos y vienen naciones que en este momento están más apartadas de Dios que nunca lo estuvieron en su historia antiguamente. Nunca en la historia estuvieron tan apartados de Dios como ahora. Pero de repente van a ver una luz. Pero si las oraciones que se hicieron en programas como este hace muchos años, para que las naciones cambiaran y tuvieran líderes que aplastaran altares satánicos, como los que hay en Cuba, como los que hay en Venezuela, como los altares satánicos que se hacen de la agenda woke, que promueve el homosexualismo, que promueve el cambio de los niños a convertirlos en niñas y de las niñas a convertirlos en niños, que promueve los abortos, que promueve la inmoralidad y la falta de pudor en el ámbito político y la falta de libertad, y que promueven medicamentos que tienen efectos colaterales y que promueven que negociantes de la medicina se roben o se lleven legalmente el dinero que pagan los contribuidores para su propia medicina. Si no hay personas que sepan de esto y que puedan votar y se mantengan los líderes a favor y que van con Dios, pues entonces llega un momento que la cultura y todo el revivamiento que se hizo se revierte. Porque si la generación que viene no conoce, entonces elige representantes que no convienen y las bendiciones se revierten. Por lo tanto, me considero un hombre sencillo sin poder político, pero quiero que las generaciones sepan y tengan la capacidad de conocer lo que sucede. En mi campo nadie conoce mejor la medicina y lo que sucede en la medicina como yo. Hay ciertas cosas que les puedo decir en la media y en la práctica y en el ámbito social y a través de la comunicación, y hay otras que no. Pero todo el que toca mi puerta, sí se lo digo, porque caminamos en tiempos difíciles. Son tanto los tiempos de hoy en día difíciles como los tiempos que le tocó vivir al apóstol Lucas, a Pablo, a Pedro y a todos los demás. La historia de Abraham nos toca la puerta hace 4000 años y no dejan de existir. Jesús nos mandó un legado de libertad y hubo una persona que también hubo otro revivamiento, que fue Ronald Reagan, y él dijo: Estados Unidos es la luz y la lámpara que se coloca en alto para que el mundo entero lo vea. Esto es una frase bíblica muy interesante. Humberto, sé cuántas personas les pertenece a este programa, quieren participar, quieren hacer su voz llegar. Esta es la plataforma donde usted puede expresar y hacer su voz llegar a todos los Estados Unidos. Este programa se repite por televisión, este programa pasa en la radio, pasa en las redes sociales y su alcance es bien fuerte y hace que la voz de las personas llegue bien lejos. Este programa mantiene la educación médica viva, disminuye las hospitalizaciones, reviva la cultura en la medicina,
reviva la cultura y es la llama que mantiene un país vivo. Pues señores, la respuesta es muy fácil. Marque ahora el 786-899-0092. 786-899-0092. Usted nos llama y el doctor Luis Felipe con mucho gusto va a responder cualquier pregunta que usted tenga bien hacerle en el día de hoy. Y recuerde que para una cita con el doctor Luis Felipe, el teléfono a llamar es 786-899-0092. Es el teléfono de Félix Varela Medical Center, donde la medicina se tiene como profesión y no como negocio. Así que vamos ya con la primera llamada. Buenas, pregúntale al doctor Luis Felipe. Buenas noches, doctor. Muchas gracias siempre por toda su información y que lleva su conocimiento a todos. Tengo una pregunta. A mi papá se le hizo recientemente un estudio del azúcar, ese que se estudia el azúcar por un tiempo, y le salió un poquito alterada y automáticamente le pusieron metformin, medicamento. ¿Es obligatorio que él que tenga tratamiento ya inmediato o existe otra manera en la que él pudiera revertir o tratarse? Muchas gracias. Sí, muy buena la pregunta, interesantísima. El papá de ella le salió una prediabetes, o sea, el azúcar ligeramente alta, que no llega a ser diabetes, y le ordenaron un medicamento de la diabetes. Y la pregunta que hace la hija es si eso es mandatorio. La respuesta es no, esto no es mandatorio, esto no es obligatorio. Cuando colindan el límite entre lo normal y la prediabetes, que ni siquiera es diabetes, pues se puede utilizar simplemente la dieta, cambios en el estilo de vida. Eso es muy importante. La dieta es lo primero. ¿Cuál es la dieta que debe usar la persona para revertir la prediabetes? La prediabetes, todo el mundo piensa que conoce la dieta y me hablan de dietas escondidas, de dietas secretas que tienen solamente las redes sociales, pero no es así. La dieta de la prediabetes y de la diabetes es la dieta que debe hacer todo el mundo, comer saludable. Y hoy en día todo el mundo sabe comer saludable, pero ¿realmente sabe comer saludable? Es muy importante. Comer saludable implica no solamente comer mucha comida saludable, sino también implica comer comidas que sean medidas, o sea, no comer demasiado. Raciones y porciones pequeñas, saludables y pequeñas. Para la diabetes es importante y la prediabetes eliminar todas las harinas blancas, porque todo lo que ha sido procesado lleva un proceso que es diabetogénico, ese proceso de convertir las harinas que vienen de color café en la naturaleza y blanquearlas en Estados Unidos causa diabetes. Esto es muy importante retirarlo. Y también eliminar los dulces, las azúcares procesadas, los caramelos, los chocolates, que realmente no son chocolates porque contienen demasiados endulzantes artificiales. El cacao puro es muy difícil de conseguir y realmente no lo van a ver muy a la ligera. Por lo tanto, la mayoría de las golosinas vienen con químicos y están procesadas. Esto es la mayoría de los casos, a menos que uno lo haga en la casa. Los dulces que se venden en los restaurantes, los dulces que se hacen también en las casas, llevan azúcares procesadas que tampoco convienen. Entonces, vegetales, una porción pequeña, pescado ojalá 2 veces a la semana, que sea de agua salada, pescado libre, y el arroz, si es posible, cambiarlo por arroz integral. El arroz integral es más saludable, las pastas que sean integrales, y evitar el exceso de salsas. Esto es también muy importante. Y porciones bien pequeñas, por supuesto, eliminar todas las sodas, que el agua sea agua y que las comidas sean naturales como Dios las hizo. Que el doctor Luis Felipe sea mi médico primario. Pues señores, la respuesta es muy fácil. Marque ahora el 786-899-0092. 786-899-0092. Pregúntale al doctor Luis Felipe. ¿Aló? 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 Bueno. Ok. Buenas noches, los tres. Doctor, hace como un año que yo toso cuando como
o tomo agua. Si estoy sin tomar agua o comer, por 5 horas no toso. No tengo flema, es una tos seca y no me parece que sea peligroso. Quisiera saber su opinión y quiero oír la respuesta por teléfono porque el radio mío está muy lejos del teléfono. Claro que sí, escúchenos a través del teléfono. Es muy importante que le pida a su médico primario, y si puede anótelo, el estudio que se debe hacer es un barium swallow. Este es un estudio que le van a dar de tomar algo y mientras usted lo está tomando, una máquina va a medir cómo ese líquido baja a través de la garganta y del esófago. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando comemos, si la comida se va, en vez del esófago al esófago, se va hacia la tráquea, lo que en Cuba le decimos se fue por el camino viejo, la persona va a toser y es un reflejo que el cuerpo hace para sacar la comida de la tráquea. Entonces, ahí está habiendo probablemente, y hay que descartarlo, un problema en la deglución. O sea, está broncoaspirando ligeras partículas de alimentos o de líquidos y provocan la tos, que es el cuerpo tratando de protegerse. Para descartar este fenómeno, que es importante descartarlo, porque pudiera ser peligroso, se debe hacer un estudio que se conoce como el barium swallow modificado. Así es el nombre del estudio. Esto debe hacérselo urgente, pídaselo a su médico primario y los seguros lo tienen que cubrir. Vamos adelante. Fácil. Marque ahora el 786-899-0092. Ese es el teléfono para que el doctor Luis Felipe pueda responder a cualquier pregunta que usted quiera hacerle en el día de hoy. Y vamos con más llamadas. Pregúntale al doctor Luis Felipe. Buenas noches, doctor. Mire, le habla una persona de alrededor de 75 años. Yo desde el año pasado me descubrieron 2 nódulos en el lóbulo, en el pulmón derecho. Uno era 6 y el otro era como de 8. Del año pasado para acá me hicieron un PET scan y un CT scan y entonces me ha aumentado los nódulos, uno hasta 11 milímetros y el otro hasta el 10 milímetros. El pulmonólogo me recomienda otro PET scan ahora, hace 6 meses que me hice el otro, de julio del año pasado. El radiólogo también recomienda biopsia. Yo estoy en la incertidumbre de que si me hago el PET scan, pero si no me hago una biopsia, que de todas maneras en un futuro posiblemente me la tenga que hacer para saber la etiología de los nódulos, por hacerme escoger la biopsia en vez de otro PET scan, aunque después me haga un PET scan. Claro que sí, escúchenos por el programa y vamos a explicar bien lo que está pasando para que se entienda bien porque no es a la ligera. Estamos hablando de una situación médica difícil, porque fíjense que ella tiene 2 nódulos en el pulmón y los nódulos han crecido. Y hay un nódulo que tiene alrededor de 8 milímetros, lo cual ya está en el borde de ser peligroso, pero además de eso, creció. Si existe antecedentes de haber fumado, es aún más peligrosa la situación. Yo sí recomiendo en este caso repetir el PET scan. Y por supuesto, si el paciente se desea hacer la biopsia, se la puede hacer. Pero yo optaría primero en repetir el PET scan, como le recomendó el pulmonólogo. ¿Por qué? Porque estos nódulos tan pequeños pueden ser cáncer. Y hay veces que se le hace la biopsia y como son tan pequeños, la biopsia no agarra el tejido donde debe ser y puede salir negativa aún siendo cáncer. Por lo tanto, primero haría el PET scan para tener más seguridad antes de hacer la biopsia, porque siempre cabe la posibilidad, Dios guarde y quiero que no sea así, y a Dios le pido que todo esté bien,
porque se ha producido una llamada buscando en un programa cristiano. Por lo tanto, le pido a Dios que esté bien, que la sane de esos nódulos en el pulmón. Pero existe la posibilidad, es alta, de que pueda haber una malignidad en ese nódulo, o hay veces que puede haber una malignidad de bajo grado que crece muy despacio, pero sí tiene que estar al tanto de ella. Usted está bien preocupada con esto, ya yo lo sé que está bien preocupada. Yo haría el PET scan primero, y esto segundo PET scan, si da positivo, también alerta más al radiólogo para que haga una biopsia más esmerada. Bueno, señores, vamos con más llamadas. Estamos justamente Al 786-899-0092. 786-899-0092. pregúntale al doctor Luis Felipe. Bueno, estamos justamente con el doctor Luis Felipe, la persona como que no nos escucha. Usted, es con usted que nos está escuchando ahí a través de la televisión, a través de la radio. Usted, hable, hágale la pregunta al doctor Luis Felipe. Buenas noches, pregúntale al doctor Luis Felipe. Bueno. Sí, buenas tardes, doctor. Yo quería hacerle una pregunta. Yo desde muy jovencita padezco de una cosa que me han dicho que es dispepsia nerviosa. Eso es un salto en el estómago, como usted debe de saber, que es muy desagradable porque da muchos tipos de emociones distintas, de distintos ganas de náuseas, ganas de ir al baño, un asco en el estómago. Es muy feo. He tenido rachas en mi vida en que lo he tenido bastante a menudo. Y a medida que han pasado los años, que ya soy una mujer adulta, todavía tengo eso, pero ahora me dan como crisis y pueden ser causadas por cualquier cosa, pueden ser causadas por cualquier tipo de emoción, tanto estrés como alegría, como tristeza, cualquier cosa. Y lo que tomo para eso es una pastilla que se llama Librax, que es lo mismo que tomaba mi madre porque padecía de lo mismo. Pero yo quisiera saber si hay otro tipo de tratamiento que pueda algo que me pueda aliviar por mucho tiempo sin tener que estar recurriendo a ese medicamento, que por cierto es muy caro y los seguros no lo cubren. Sí, claro que sí. Y eso es el colon irritable. Entonces el clordiazepóxido también se puede usar, que es el Librax. Y por supuesto, calma, se lo dijo, o sea, clordiazepóxido, Librax, medicamento bueno usado hace mucho tiempo y le va a ayudar. También se pueden utilizar otros medicamentos que ayudan a establecer, porque el colon tiene una conexión con el cerebro. Y por eso en los momentos difíciles de estrés, el colon se irrita. También le van a servir utilizar los probióticos, le van a utilizar. Y también han aprobado recientemente, si hay diarrea, usar un antibiótico que lo debe usar por lo menos un mes, en el cual se limpian todas las bacterias del intestino y se toma junto con probióticos para resetear al intestino. Porque a menudo también en el colon irritable interviene que la flora intestinal se altera, las bacterias buenas del intestino se alteran. Por lo tanto, se pudiera utilizar un tratamiento con antibióticos de esta forma, que no es una bacteria en específica, sino es para resetear todas las bacterias del intestino, resetearlas y poder volverlas a poblar con probióticos buenos, saludables y normales. Y también en esa condición, que es una condición en la conexión del cerebro con el intestino, es muy importante que un cuidado muy cuidadoso también en la dieta que lleva, de comer poco, comer a sus horas, ya usted lo sabe, comer poco, comer a sus horas. Y también las cosas que atacan la mente. La mente es un campo para los dardos que tiran pensamientos que son pensamientos diabólicos y acaban. Y entonces es muy importante la mente siempre mantenerla en una parte positiva, aunque se hace muy difícil. Fíjense que hasta en la Biblia dice esto. Entre los 10 mandamientos que dio Dios en la Biblia, habla sobre no consentir pensamientos. Habla de pensamientos. O sea, que el pensamiento para Dios es muy importante.
Y sabemos que hay tantas condiciones médicas como el colon irritable, el salto en el estómago, que hay una comunicación entre la mente y el cuerpo fuertísima. Por lo tanto, siempre tratar de controlar esos pensamientos van a ayudar mucho a la persona. Aparte de tomar el Librax, que sí le beneficia, y también cuando haya un predominio de diarrea, usted puede utilizar un antibiótico nuevo que salió que le va a beneficiar junto con probióticos. Sea usted también una persona orgullosa al decir, mi médico es el doctor Luis Felipe Felipe. Y es verdad que nosotros los que somos pacientes del doctor Luis Felipe sentimos un orgullo grande cuando lo decimos. Primero porque tenemos un médico que está considerado como uno de los 10 mejores médicos de los Estados Unidos. Segundo, el personal que lo rodea es un personal número 1. Tanto el personal de oficina como los otros médicos al cual le refiere cuando se trata, digamos, de especialistas de corazón, del hígado, del riñón, etc. Él tiene los mejores a su lado. Y de ahí que la salud siempre la hemos tenido como lo más importante. Así que usted, si en verdad piensa en su salud y quiere tener uno de los mejores médicos de los Estados Unidos a su lado, llame ahora. 786-899-0092. 786-899-0092. Ese es el teléfono del consultorio del doctor Luis Felipe Felipe, donde la medicina se tiene como profesión y no como negocio. Estamos en el 175 del West 49 Street en Hialeah, frente a la Biblioteca Kennedy. Y ahora continuamos con más llamadas para que usted le haga las preguntas pertinentes al doctor Luis Felipe Felipe. Pregúntale al doctor Luis Felipe. Sí, buena, doctor. Buenas. Buenas, soy yo, ¿no? Sí, adelante. ¿Es usted? ¿Cómo no? Adelante. Bueno, mire, yo cumplí 78 años en diciembre y tengo 5'7" de estatura y tengo una salud buena, índice bueno, todo, colesterol, triglicéridos, presión, todo, excepto que estoy obeso. No tengo problema de diabetes y nada de eso. Yo me estoy pesando en este momento 218. ¿Qué pasa? Por lo que lo estoy llamando a usted. El año pasado, durante 3 meses, a mí el Medicare me aprobó 3 meses de Ozempic. Yo usé el Ozempic esos 3 meses y bajé de 232 que pesaba en ese momento a 207. ¿Qué pasó? Que después de esos 3 meses ya fui a ver si podía continuarlo, pero cada lápiz de eso cuesta $1,176. Y no pude, desde luego. Pero que ahora hay un plan que, debido a que Trump hizo ciertos ajustes con los Ozempic, que durante el mes de enero la de 0.5 va a valer $199, que yo a eso sí le puedo más o menos tirar. ¿Qué pasa? Que ya también he oído en varias comunicaciones por la televisión que Ozempic tiene algunas cuestiones desfavorables. Entonces yo lo llamo para preguntarle a usted su opinión sobre qué usted cree que yo pueda seguir usando los Ozempic sin problema, sin que tener ningún... Vaya, yo sé que usted no es adivino, ¿no? Pero en general, sin tener ninguna situación, porque bueno, más o menos el de 199 yo lo puedo comprar. Y entonces quiero preguntarle si usted me recomienda, porque volví a subir, o sea, después de los 207 estoy ahora, como le dije, en 218. Sí, claro, entiendo perfectamente su preocupación, porque el medicamento en el prospecto dice que pudiera causar cáncer de tiroides. Y también el medicamento, yo he visto en algunos pacientes que se exacerban algunos tumores, aunque no está puesto en el prospecto. He visto como una tendencia a los pacientes que usan el Ozempic a desarrollar tumores. No sé si es tendencia o coincidencia, pudiera ser, pero no hay nada como ver la práctica diaria por tantos años. La pregunta que hace el caballero ¿es un hombre saludable? Si es un hombre saludable y no tiene predisposición a enfermedades, pues sería la persona que más lo puede usar porque es saludable. Un medicamento que tiene en el prospecto algunas advertencias bien peligrosas, incluyendo el cáncer de la tiroides. Y también, como es una hormona que trabaja en el cerebro y trabaja en otras glándulas, pudiera también tal vez dar cáncer en otros lugares. Pero él es saludable, él lo puede usar. Creo que sí, que puede usar el medicamento. No obstante,
Esta es la recomendación que hago. Sea fuerte y haga una dieta. Sea fuerte. Usted es saludable, usted tiene la fuerza para hacerlo. Usted tiene la fuerza, le escucho la fuerza en su voz, su determinación. Y no tiene que ser dependiente de nadie. Usted puede poner la fuerza interna y decirle a la comida no al exceso de comida y no hacer una dependencia con los alimentos y tener un médico que le diga cómo comer saludablemente. Sí puede sí puede inyectar el medicamento una vez a la semana, sí lo puede hacer, pero también tenga la fuerza que usted tiene adentro y que Dios le da y dígale que no al exceso de alimentos y de comida. Y cuando las personas también le ofrecen comida en exceso, diga que no, porciones pequeñas. Pero oye, Luis Felipe, y usted también puede escuchar 786-899-0092. 786-899-0092. Pregúntale al doctor Luis Felipe. Buenas noches. Buenas. Buenas noches, Hola. adelante. Mire, doctor, quería preguntarle, porque en un ultrasonido de vesícula me vieron que tenía una piedrita de 1.5 centímetros, y entonces, pero yo estoy operada ya de esa parte derecha, de una obstrucción intestinal, de una peritonitis que me dio, entonces tengo temor. Usted sabe que me tengan que operar ahí de nuevo. Quería saber si hay alguna posibilidad de una piedra así que, no sé, que de otra manera se pudiera resolver, que no fuera quirúrgica. Claro que sí. Pues fíjese, si hay una piedra en la vesícula, no necesariamente tiene que hacer cirugía. ¿Cuándo? Y voy a decir cuándo es que hay que hacer cirugía de la vesícula en caso de haber encontrado una piedra en la vesícula. Los casos que se hacen cirugía son cuando la piedra está obstruyendo, cuando en el ultrasonido encuentran la vesícula contraída, porque hay una piedra que la vesícula está tratando de expulsar, comprimiéndose para expulsar y no puede, porque está tupida en el ámpula de Vater, en el duodeno. Y el otro caso es cuando se siente un dolor fuerte en el margen costal derecho, debajo de las costillas. Hay un dolor ahí fuerte, especialmente cuando se agarran la punta de los dedos y se introducen debajo de la costilla. La persona respira y va a sentir un dolor fuerte porque la vesícula baja con el diafragma hacia la punta de los dedos y se siente ese dolor fuerte. Y si usted come, y cuando come algo ligeramente grasoso o simplemente ligeramente grasoso, y se produce un dolor fuerte debajo de la parrilla costal derecha, también es índice de que no queda otra que sacar esa vesícula. Existen algunos medicamentos para disolver piedras, como el ursodiol, pero estos medicamentos no son eficaces y muchas veces pueden causar daño al hígado. La cirugía de la vesícula es bastante fácil porque se hace por laparoscopía con 2 tubitos. Entonces, el hecho de que usted haya tenido una operación anterior, sí la predispone a que haya adherencias, que es peligroso. Usted puede tener adherencias por la cirugía previa, pero la laparoscopía hoy en día es un procedimiento fácil. El médico primario le puede hacer un medical clearance para estar seguro de que usted va a estar bien y el riesgo es bien bajo, bien bajo. Y las piedras en la vesícula, si se tupen o se salen de la vesícula y se van al intestino delgado, puede producir un fenómeno conocido como el ilio biliar que produce una peritonitis y puede producir la muerte. Es una pregunta bien fuerte que se está haciendo en el programa, una pregunta fuerte. Se están haciendo preguntas fuertes en vivo, totalmente en vivo, preguntas bien fuertes y se están respondiendo. Ninguna es a la ligera, todas son bien cautelosas y tienen trasfondo. Las personas que están llamando al programa son personas que noto que han pasado por muchos médicos y se están tomando y preguntando cosas bien serias sobre la vida. Bien, vamos adelante. Pues sí, señores, todas las semanas usted tiene este programa con el doctor Luis Felipe, donde él responde todas las preguntas médicas que ustedes tengan a bien hacerle. 786-899-0092. 786-899-0092.
Pregúntale al doctor Luis Felipe. Sí, buenas noches, doctor. Sí, doctor, yo Buenas. tengo una preocupación. Yo me saqué la vesícula mía, ya me operaron de la vesícula. Siempre tengo un dolor intercostal por la parte derecha hacia atrás. Siempre estoy tomando pantoprazol, nunca resuelve ese problema. Tengo el esternón, así el hueso así del esternón, cuando me toca esa parte ahí, lo tengo como medio quemado. Me hice ahora hace poco, el doctor me hizo un examen de un CT scan con contraste de abdomen para ver cómo estaba el páncreas, el hígado. Me dio normal. Nunca puedo resolver el problema. Siempre es por las costillas hacia atrás. Y tomo el pantoprazol en la mañana y no me hace nada. Yo quería preguntarle a usted a ver si yo puedo tomar el paracetamol para ese dolor o qué es lo que usted me recomienda, que usted cree que pudiera. Claro que sí, la pregunta es muy buena. Él ha visto, escúchenos a través del programa, ya él ha visto muchísimos médicos sobre esta situación. Es una situación médica bien difícil y de difícil diagnóstico, lo sé, pero le voy a decir lo que está pasando. Hace mucho tiempo ese problema ya estaba aquí, debajo de la costilla derecha, y le quitaron la vesícula porque pensaron que el problema venía de la vesícula. Quitaron la vesícula, hicieron la colecistectomía, pero el problema persistió. ¿Por qué? Porque nunca fue la vesícula. La piedra que estaba en la vesícula no era el que daba el problema. Simplemente el problema es otro y por eso persiste. Hay otra estructura que se encuentra exactamente por donde pasa la vesícula, pero casi nunca se piensa, que es el marco colónico derecho, que pasa por esa área justamente ahí. Generalmente, si el dolor es tipo cólico, puede ser el colon que se inflama en esa área, por donde pasa la vesícula por atrás, por el marco colónico derecho. Si el dolor arde, puede ser superficial de estructuras que están alrededor. Hay veces que se conoce como una neuropatía posherpética. Pero hay muchos chances y por eso el pantoprazol no le resuelve tampoco porque no es reflujo gastroesofágico. Hay muchos chances que sea el colon que pasa por el marco colónico derecho, donde debemos ver si hay divertículos en esta área que se pueden inflamar después de la comida, después de la cena y causan dolor a la persona ahí. También revisar la posición en que está descansando, durmiendo, que no esté encorvado porque se puede producir un dolor musculoesquelético de la unión entre la costilla y los músculos intercostales que se encuentran en esta área. Cuando hay casos así, los pacientes pasan por muchos médicos y no pueden encontrar la causa. Este es el programa de las causas difíciles y me alegro mucho poderles responder. Vamos adelante. Pues con más preguntas para el doctor Luis Felipe. 786-899-0092. Pregúntale al doctor Luis Felipe. Sí, muy buenas noches, doctor. Muy buenas. Mire, yo estoy llamando, yo tengo una vecina que el papá tiene 90 años y desde hace aproximadamente un mes ella me dice, ella está escuchándolo, pasa que ella tiene pena de llamarlo, me dice que su papá se despierta en las madrugadas quitándose la ropa y llamando familiares que ya están fallecidos. Entonces ella está muy preocupada, ella quisiera saber si eso es porque él está confundido por demencia, si tiene alguna condición neurológica, si hay algún estudio que pueda definir qué es lo que le está pasando. Claro que sí. Entonces vamos a escuchar el caso clínico, vamos a repetirlo. Miren cómo se desenvuelve la historia clínica. Y la señora se despierta en la madrugada. Una amiga está llamando por ella. Ella está escuchando el programa en vivo y está desesperada. Ha buscado refugio en una amiga que ha llamado a este programa. Ya es cuando a veces hay personas que deben llamar por cualquier circunstancia, pero hay personas que esperan a que los casos bien difíciles y llaman al programa. De madrugada, ella está clamando por su papá, lo está llamando porque lo está viendo como si estuviera vivo, lo está viendo y está clamando a él, la perturba el sueño en la madrugada.
¿Y por qué tiene esas alucinaciones o visiones en la madrugada? Y especialmente con su padre. Pues bueno, muy interesante. Hay que ver factores dentro de la historia. Si hay pérdida de la memoria. En la enfermedad de Alzheimer, las personas no solamente pierden la memoria, sino empiezan a tener alucinaciones de este tipo y cambios en la conducta, cambios también en la personalidad de la persona. Pueden ver alucinaciones, etc. También hay depresiones que a veces se hacen tan fuertes que nuestro cerebro escapa a la realidad teniendo visiones. A esto les hablo desde el punto de vista físico y médico. También, por supuesto, existe la dimensión espiritual donde la medicina tradicional no entra, o tiene miedo a entrar, o todavía no la puede comprender, pero existen muchas dimensiones. Muy interesante, esta semana en la oficina llegó una señora y me dijo, doctor, vengo aquí con mi hijo porque me estoy sumergiendo en la enfermedad de Alzheimer y creo que muy pronto no me voy a acordar de nada. Y me pareció bien extraño porque las personas que están desarrollando la enfermedad de Alzheimer, que desarrollan alucinaciones, visiones, cambio de personalidad, pérdida de la memoria, por lo general no se dan cuenta que están desarrollando la enfermedad. Pero en este caso, la señora se dio cuenta de que estaba desarrollando la enfermedad. El hijo no le creía, mi asistente médico no le creía porque es una persona muy inteligente. Pero dije, vamos a hacer los estudios. Y tengo unos estudios nuevos, unos estudios muy modernos que por un examen de sangre nos puede decir si la persona está desarrollando demencia y se va a quedar sin mente. Puede que no se quede sin mente, pero si el estudio da positivo y vive lo suficientemente largo, la mente se va. Y esto fue lo que le pasó al expresidente Ronald Reagan, por algo así. Estos estudios son bastante fidedignos, miden las proteínas en el cerebro y cuando los resultados vinieron, es como si la señora fuera profeta, le dio positivo, tenía toda la razón. Ella está a punto de sumergerse en un sueño profundo donde va a perder su memoria y lo sabe y vino a despedirse de todos. Y me ha dado una cosa tan tremenda que me he propuesto todo en mi corazón de no dejarla atrás. Ya el hospital, el Jackson, la Universidad de Miami no tienen más nada que hacer por ella. Pero yo sí, hay muchas cosas que se pueden hacer y número uno, la admiro por ser tan inteligente, porque Dios le da ese discernimiento que a veces ni siquiera sus familiares lo tienen. Como una persona se adelanta a la enfermedad, prácticamente profetiza la enfermedad. Vamos adelante. Bueno, señores, sí, señor, vamos adelante con más llamadas. 786-899-0092. Pregúntale al doctor Luis Felipe. Aló. Aló, buenas noches. Buenas noches. Sí, doctor, estoy llamando porque yo soy diabética y me pongo insulina. Entonces, la doctora me indicó la insulina 2 veces, el Novolog. Y me indicó también, estaba haciendo el Basaglar, ahora me lo cambió por Lantus. Yo estoy teniendo una diarrea que no se me quitan. Todo lo que como me da diarrea. Yo lo oí usted hablar ahorita de un antibiótico y tengo que vivir comprando Imodium. Me tomo 4, 5 Imodium para que no me dé esa diarrea. Y ya yo estoy cansada de eso. Entonces yo oí usted mencionó un antibiótico, yo no sé, algo que yo pueda tomar y que no sea ese Imodium, me cuesta caro en la farmacia. Y entonces quería ver si usted me pudiera ayudar con eso. Claro que sí. Fíjense la historia. Hablemos sobre la historia clínica, indaguemos en el caso médico para para ayudarla. Miren la historia clínica. Ella habla de que tiene diabetes y es una diabetes rebelde contra ella porque fíjense que utiliza 2 insulinas. Una de las insulinas es Lantus, que ahora tiene la Lantus. Antes tenía una más mala, pero gracias a Dios se la cambiaron por Lantus, que es mejor. Y también usa Novolin, que es otra insulina, la cual ella usa 2 veces al día. Por la descripción que ella me está dando, me estoy dando cuenta que es una diabetes fuerte. La debe tener hace bastante tiempo.
Y las diabetes pueden atacar el intestino porque no solamente producen neuropatía, que es que se duermen las piernas, los pies, pero las diabetes pueden producir algo conocido como gastropatía, donde se afectan los nervios que inervan el intestino y se produce un cuadro parecido al del colon irritable que da diarrea porque la inervación del intestino está siendo afectada por el azúcar alta. Lo número uno que debemos hacer es controlar ese azúcar, llegar a un buen control del azúcar. Las insulinas tienen una forma muy particular de ser usadas. La insulina Lantus se aplica en la noche, la insulina N 2 veces al día, pero cuando aplique la insulina Lantus en la noche debe tener la dosis adecuada para que el azúcar amanezca alrededor entre 80 y 130 por la mañana. Siempre la va a usar la Lantus en la noche, que amanezca entre 80 a 130 en la mañana. Siempre fijo en la noche. Esto es muy importante, hablar del esquema de la insulina con su médico. Y la otra parte de la pregunta, si pudiera usar un esquema de estos antibióticos nuevos que sean diseñados para cuando el intestino se puebla de bacterias que no son buenas, quitarlas y reemplazarlas con probióticos saludables. Y la respuesta clínica es que tal vez sí. La respuesta clínica es que tal vez sí lo puede hacer. ¿Por qué digo tal vez? ¿Por qué el doctor dice tal vez? Les voy a decir, ningún paciente es igual al otro, ningún paciente. En la medicina, una de las grandes cosas que hace un médico bueno y hace un médico no tan bueno, aunque hayan ido a una escuela a la otra, es la capacidad de la lógica, de la intuición y de la lógica común en la medicina, de tener esa inteligencia médica cuando Dios te la da y cuando la buscas y porque lo estudiaste de corazón. Y por esa razón existe también que el médico trata al paciente con el conocimiento, pero también usa su lógica de la medicina y hace que no todos los tratamientos son iguales y trata a cada persona personalizado. De ahí es que la necesidad, y por eso digo, yo creo que sí, que tal vez a ella le puede funcionar si no tiene una neuropatía o una gastropatía. Y de ahí es que la medicina siempre debe ser privada y siempre debe estar en manos del médico y que por más que la quieran hacer en ensamblaje como hacen en las clínicas, no funciona y por eso estos programas tienen tantas llamadas. Bueno, señores. Vamos adelante. 786-899-0092. Pregúntale al doctor Luis Felipe. Sí, buenas noches. Buenas. Sí, doctor, quería preguntarle, por ejemplo, si se va a su consultorio por cuestión de hormigueo en los brazos, así que molesta, ¿no? Y dolor así en la nuca, usted puede mandar a hacer una resonancia magnética. Claro, escúchenos por el programa, escúchenos porque me acaban de informar que nos queda muy poco tiempo y quiero responder a esa pregunta. Una resonancia magnética no es lo primero que tienen que hacer, no. Lo primero que tienen que hacer es un estudio de conducción nerviosa para ver si viene de una neuropatía o un nervio pinchado. Este estudio es el que le va a decir si el nervio está pinchado en el cuello, está pinchado en el plexo braquial, que es el hombro, o en otro lugar. Porque aunque haya una hernia en el cuello, una hernia discal, no necesariamente esa hernia está pinchando el nervio. Y si le hacen el MRI, encuentran una hernia y le achacan que el nervio está pinchado por esa hernia, entonces tal vez le ofrecen una cirugía que usted no lleva. Por lo tanto, el estudio es identificar dónde está el nervio pinchado antes de hacer el MRI. Esto es clave, secreto de la medicina. ¿Cuál es su nombre? Xiomara Olivas. Ok, ¿usted es paciente del doctor hace cuánto? Hace poco, soy nueva, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo se ha sentido? Bien, la atención es buena, fantástica, el sitio es agradable, huele rico, las enfermeras, las trabajadoras, todos son bien formales. 1A. Buenas noches. Pregúntale al doctor Luis Felipe. Muy buenas noches. Muy buenas. Doctor Felipe, un saludo muy afectuoso y respetuoso. Igual. Mire,
Yo soy diabético e hipertenso. Estoy tomando el Metformin y el Glimepride porque soy diabético, y el Lisinopril, el Metoprolol y el Alodipiri, y el líquido para licuar la sangre, por si acaso. Entonces el asunto es que por falta de sueño, el doctor mío de cabecera me mandó el temazepam. Después me enteré que los químicos para dormir afectan la memoria con el tiempo, y me mandó para el psiquiatra, que me mandó el mirtazapine, que también lo dejé de tomar. Escúchenos por el radio, que se nos va el tiempo. Que yo pudiera tomar para que no me afecte la memoria para poder dormir. Claro que sí. Y número 1, no le debe mandar el temazepam, porque siento que tienes apnea del sueño. Estás tal vez roncando en la noche, no te has dado cuenta y puedes quedar muerto mientras estás durmiendo. No uses el temazepam. Buena pregunta, llamar al programa. Existen otros medicamentos, tal vez la Lunesta, tal vez el Trazodone, inclusive el complejo de magnesio para poder dormir, pero usa una prueba del sueño para estar seguro que no hay apnea del sueño y la persona no se quede muerta en la noche. Este programa está llegando ya al final, Humberto. Para nuestros oyentes, a que llamen al 786-899-0092 y hagan una cita con el doctor Luis Felipe Felipe. La medicina siempre debe ser sólida. La medicina es una profesión al servicio de la salud. En esta plataforma, con orgullo decimos, en Dios nosotros confiamos.